El hombre espiritual. Por Watchman Nee. El Espíritu Santo nunca impulsaba a los profetas de antaño a escribir en una forma dada, y no nos inspira hoy a que nos movamos o actuemos de otra forma distinta. Es categóricamente imposible que el Espíritu Santo haya enseñado a la gente de días pasados lo que no debían hacer y que nos diga a nosotros que hagamos precisamente estas mismas cosas. Lo que recibimos en la intuición del Espíritu tiene que ser certificado por la enseñanza de la palabra de Dios. Seguir solamente la intuición sin conjunción con las Escrituras, de modo indudable va a conducirnos al error. La revelación del Espíritu Santo sentida por nuestro espíritu tiene que coincidir con la revelación del Espíritu Santo en la Escritura. Como nuestra carne está en actividad continuamente, hemos de vigilar siempre contra su intrusión en nuestra forma de guardar la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Sabemos que la Biblia revela la mentalidad del Espíritu Santo, pero si observáramos la Biblia de modo perfecto, todavía no tendríamos por qué estar siguiendo la mentalidad del Espíritu Santo por necesidad. ¿Por qué? Porque a menudo escudriñamos las muchas enseñanzas de la Escritura con nuestra mente natural y más tarde las ponemos por obra con nuestra propia fuerza. Aunque lo que entendamos y hagamos esté de acuerdo de modo perfecto con las Escrituras, sin embargo ha sido hecho sin la dependencia del Espíritu Santo. Todo el asunto ha permanecido en el reino de la carne. Por tanto, no solamente lo que sabemos en nuestro espíritu respecto a la mentalidad del Espíritu Santo debe ser comprobado por las Escrituras, sino que también lo que sabemos de las Escrituras debe ser sacado por medio de nuestro espíritu. No nos damos cuenta de que la carne se afana por tener prioridad incluso con respecto a guardar las Sagradas Escrituras. El espíritu tiene intuición, pero también tiene poder. Como consecuencia queda anulado y vacío si entendemos alguna doctrina en nuestra mente, en tanto que al mismo tiempo permanece sin ejecutar por el poder del Espíritu. Hay algo más que tenemos que notar: un gran peligro se cierne delante de nosotros si vivimos y andamos por el Espíritu en exceso. Aunque la palabra no pone énfasis en el espíritu personal del creyente, la palabra nos informa de que el significado que tiene el espíritu es debido al revestimiento del Espíritu Santo. La razón por la cual hemos de andar y vivir en el espíritu en absoluto es debida a que, siendo nuestro espíritu la morada del Espíritu de Dios, es allí que Él expresa su mentalidad. La dirección y disciplina que recibimos en ella es su guía y disciplina. Al poner énfasis en el significado del Espíritu Santo, al mismo tiempo estamos haciéndolo en nuestro propio espíritu, puesto que este último constituye su base de operaciones. El peligro que corremos al captar la obra y función del espíritu del hombre es el confiar enteramente en él, olvidando que es meramente el siervo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, y no nuestro espíritu, ha de ser el que nos dirija a toda verdad. Si el espíritu del hombre está divorciado del espíritu divino, pasa a ser inútil para las otras partes del hombre. Nunca deberíamos invertir el orden del espíritu del hombre y del Espíritu Santo. Debido a que mucha gente en el pueblo de Dios está en la ignorancia del espíritu del hombre y su operación, hemos presentado en estas páginas una exposición detallada del mismo. Esto no significa, sin embargo, que la posición del Espíritu Santo en el hombre sea inferior a la de su propio espíritu. El intento de que comprendamos mejor esta facultad del hombre es para que nos ayude a obedecerle más a él y exaltarlo más aún. Esto debería ejercer gran influencia en nuestra guía. El Espíritu Santo es recibido de modo primario para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Permanece en cada individuo porque mora en todo el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro del mismo. La obra del Espíritu es corporativa en su naturaleza. 1 Cor. 12:12, 13. Guía a los individuos porque guía a todo el cuerpo. Nos guía a cada uno por amor al cuerpo. El movimiento de un miembro implica el de todo el cuerpo. La guía del Espíritu Santo en nuestros espíritus individualmente está relacionada con los otros miembros. La guía espiritual es la guía del cuerpo espiritual. Para que nuestros movimientos puedan,
pues, estar relacionados con el cuerpo, tenemos necesidad de buscar la simpatía y el acuerdo del espíritu de 2 o 3 miembros más, incluso después que nosotros hayamos recibido personalmente su guía en nuestro espíritu. Este principio no debe ser descuidado en la obra espiritual. Gran parte de las derrotas, disensiones, odios, divisiones, vergüenza y dolor son debidos a los movimientos independientes de los que con buena intención siguen meramente su propio espíritu. Todos los que siguen al espíritu deberían, en consecuencia, poner a prueba su guía por medio de su relación con el cuerpo espiritual para determinar si es del Espíritu Santo o no. En todo acto en nuestro trabajo, conducta, fe y enseñanza deberíamos ser regidos por la relación de los miembros unos con los otros, Ro 12:5. En resumen, pues, a lo largo del camino espiritual acechan muchos lazos. Un poco de descuido nos es causa de derrota. Sin embargo, no podemos seguir ningún atajo. No tenemos garantías por el hecho de que hayamos adquirido algún conocimiento, por el contrario, nosotros mismos hemos de experimentarlo todo. Los que nos han precedido solo pueden advertirnos de los riesgos que tenemos delante, para que no caigamos en ellos. Si intentamos ahorrarnos parte del camino con un atajo, sufriremos un desengaño, pero los que son seguidores fieles del Señor pueden evitarse muchas derrotas innecesarias. Capítulo 2. Las leyes del Espíritu. Un hijo de Dios debe aprender a reconocer el significado de las actividades o sentidos que observa en su propia conciencia, o sea, su vida interior, ya que esta es la primera condición para vivir andando según es el Espíritu. Si no discierne cuál es el sentido del espíritu, como también el sentido de las actividades del alma, de modo invariable fallará en hacer lo que el espíritu requiere de él. Por ejemplo, cuando tenemos hambre sabemos que debemos comer, cuando sentimos frío sabemos que debemos abrigarnos. Nuestros sentidos expresan necesidades y requerimientos. Por tanto, debemos reconocer lo que quieren decir nuestros sentidos físicos antes de que sepamos cómo vamos a satisfacerlos con provisiones materiales. En el reino espiritual uno debe entender igualmente el significado de los diversos sentidos del espíritu, así como la forma de proveer para ellos respectivamente. Solo después de que el individuo comprende su espíritu, con sus movimientos, puede andar en el espíritu. Hay algunas leyes del espíritu que todo cristiano debería conocer bien. Si no entiende estas leyes o falla en ver el significado de reconocer las sensaciones del espíritu, va a perderse muchos de sus movimientos. Su fallo en discernir sus sentidos socava el lugar propio del espíritu en su andar cotidiano. De ahí que una vez hemos llegado a conocer las diversas funciones del hombre interior, como la intuición, la comunión y la conciencia, hemos de identificar sus movimientos, que van a permitirnos después el andar según el Espíritu. Al ser lleno del Espíritu Santo, nuestro espíritu va a operar activamente. Pero incurriremos en pérdidas si no hacemos caso de estas operaciones. Es, pues, imperativo que observemos las formas en que se mueve comúnmente el espíritu. Un cristiano debería saber más sobre la operación de su espíritu que sobre la actividad de su alma. Pesos en el espíritu. Es necesario conservar al espíritu en un estado de libertad perfecta. Siempre debería sentirse ligero, como si flotara en el aire, solo así puede crecer la vida y hacerse la obra. El cristiano debería comprender cuáles son los pesos que gravitan sobre su espíritu. Con frecuencia siente que está bajo opresión, como si tuviera encima un peso de 1000 libras que le oprime el corazón. No puede averiguar la razón de este peso, que generalmente se introduce sobre uno de modo súbito. El peso es usado por el enemigo para acosar al que es espiritual, para privarle del gozo y la ligereza, así como para impedir que su espíritu obre conjuntamente con el Espíritu Santo. Si no reconoce la causa de esta pesadez y el significado de la opresión del espíritu, no es capaz de tratarla y con ello restaurar su espíritu inmediatamente a la normalidad. El creyente se queda perplejo ante una situación así, interpretándolo como algo natural o algo ocasional.
En consecuencia, puede no hacer caso de ella y permitir que su espíritu siga bajo la opresión. Con qué frecuencia sigue su obra sin hacer caso ni prestar atención al peso, muchas veces dando al enemigo base para que pueda hacerle jugarretas a voluntad suya. A menudo, cuando se espera que esta persona sea usada por Dios, en vez de ello es incapaz de realizar su obra debido a que lleva este gran peso encima. La perceptividad de su espíritu se vuelve Roma como resultado de esta opresión que tiene encima. Esto explica por qué Satán y sus huestes centran sus asaltos en colocar un peso grave sobre el espíritu del creyente. Ay de este Hijo de Dios, porque con frecuencia no se da cuenta del origen del peso, que es satánico, y aun si se da cuenta, es posible que no lo resista. Con este peso sobre su espíritu el cristiano es muy probable que sufra derrota. Si encuentra el peso por la mañana y no lo trata al instante, experimenta derrota el resto de aquel día. Un espíritu libre es la base de la victoria. Para que podamos luchar contra el enemigo y vivir la vida de Dios, es necesario que poseamos un espíritu que no esté obstaculizado por el peso. Cuando el cristiano se siente oprimido, está privado de su poder de discernimiento y de modo natural se pierde la verdadera guía de Dios. Siempre que el espíritu sufre opresión, la mente no puede funcionar debidamente. Todo se atasca o bien las cosas van al revés. Es de la mayor importancia tratar este gran peso u opresión del espíritu de modo inmediato. No hay que adoptar nunca una actitud de indiferencia, porque si se hace se va a sufrir por ello. El peso se va a hacer mayor cada vez. Y si no es tratado y eliminado pasa a formar parte de nuestra vida. Por lo cual esta persona verá todos los asuntos espirituales de modo amargo, retrasando su progreso espiritual. Si no se trata el peso la primera vez que aparece, la próxima vez será más difícil hacerlo. La manera de tratarlo es detener al instante el trabajo que se haga, oponer la voluntad al peso y ejercitar el espíritu a oponerse al mismo. Puede ser, a veces, necesario pronunciar palabras audibles contra el mismo, otras, hay que oponerse con el poder del espíritu resistiendo en oración. Es también indispensable tratar la causa de este peso debido a que la carga opresiva va a permanecer en tanto que la causa no haya sido resuelta. Además de resistir la obra del enemigo debería descubrirse la causa tras la obra. Si se tiene éxito, con ello se volverá al lugar en que uno se hallaba previamente en el momento de haber cedido al enemigo. Si se tiene el poder de discernimiento, se verá que fue debido al fracaso propio en cooperar con Dios en alguna ocasión particular, con respecto a algún asunto particular, que el enemigo había ganado terreno con miras a aplastar a uno con una carga tan pesada. Es necesario recuperar el terreno perdido. Si resistimos al enemigo, al descubrir la causa de su actividad el enemigo huirá. Bloqueo del espíritu. El espíritu requiere al alma y al cuerpo como órganos para su expresión. Es como una señora que necesita a un mayordomo y un criado que trabajen para ella para realizar su deseo. Puede igualmente compararse a una corriente eléctrica que requiere un alambre para producir la luz. Si el alma y el cuerpo pierden su normalidad bajo el ataque del enemigo, el espíritu se verá encerrado y negado de todo. Medio de salida. El adversario está familiarizado con los requerimientos del espíritu, por lo cual con frecuencia obra en contra del alma y el cuerpo del creyente. Cuando estas partes dejan de funcionar propiamente, el espíritu se ve despojado de sus medios de expresión y por ese motivo pierde su posición victoriosa. Durante un periodo así la mente puede hallarse confusa, las emociones perturbadas, la voluntad cansada e impotente para regir activamente todo el cuerpo, o bien el cuerpo agotado y temporalmente indolente y flojo. Hay que resistir estos síntomas al instante, o bien el espíritu quedará bloqueado dentro y será incapaz de luchar contra el enemigo en batalla o de retener su base de victoria. Poco después de que su espíritu haya quedado encerrado, el creyente va a perder su calidad de viveza. Parece que se siente avergonzado, tímido, procura esconderse y raramente emprende nada públicamente.
Le gusta retirarse al fondo, para no ser visto. Quizás se imagina que ha descubierto algo en sí mismo, sin darse cuenta de que es su espíritu el que está en realidad bloqueado. Parece que no tiene interés en la lectura de la Biblia y tampoco palabras en la oración. Su obra y experiencia pasadas, si son recordadas, le parecen sin sentido y hasta en ocasiones risibles para él mismo. Siente que no tiene poder en la predicación, como si simplemente estuviera haciendo las cosas porque sí. Si se permite que este bloqueo del espíritu se prolongue, será atacado aún más severamente por el enemigo. Si Dios no interviene, debido a su propia oración o la de otros, el creyente se verá sofocado espiritualmente. Por la falta de conocimiento, su reacción puede ser simplemente la de sorpresa, y es posible que adopte la actitud demasiado común de dejarlo correr todo. En realidad, pues, deberíamos averiguar estas cosas cuidadosamente y no permitir que ningún peso persista sobre nosotros, puesto que no hay ninguna experiencia o sentido espirituales que ocurran sin causa. Satanás trata de aprisionar nuestro espíritu en una celda oscura, para que el alma se halle sin la guía del espíritu. Tan pronto como se levanta el bloqueo, sin embargo, una vez más el creyente puede respirar libre y fácilmente y ser restaurado a su viveza normal. Siempre que un hijo de Dios se halle en una situación de encierro semejante, es vital que ejercite su voluntad con una expresión audible, con palabras pronunciadas contra el enemigo, levantando la voz para proclamar la victoria de la cruz y la derrota del enemigo. Debe oponerse de todo corazón a la obra del adversario tanto en el alma como en el cuerpo. Siguiendo esta proclamación, debe emplear su voluntad de modo activo para resistir el bloqueo. La oración es un medio para la apertura del espíritu. Pero, dada la situación descrita con anterioridad, es necesario orar en alta voz. Lo mejor que puede hacer el santo es reclamar el victorioso nombre del Señor Jesús contra todo ataque del enemigo. Además de orar, debe ejercitar su espíritu en hacer saltar el bloqueo a fin de establecer contacto con el exterior. El envenenamiento del espíritu. Nuestro espíritu puede ser envenenado por un espíritu maligno. Este veneno es el dardo encendido del enemigo dirigido directamente a nuestro espíritu. Dispara contra nuestro espíritu penas, angustias, aflicción o dolor para dejarlo dolorido, un S1:15, y un espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? PR 18:14. Es muy arriesgado el aceptar sin objeción, o por lo menos preguntas, toda pena que sobrevenga sobre el creyente y dar por sentado que son debidas de modo natural a sus propios sentimientos. No ha examinado la fuente o causa ni ha puesto resistencia. Recordemos que nunca hemos de aceptar ningún pensamiento o sentimiento a la ligera. Si uno desea andar según el Espíritu, debe vigilar en todos los puntos y escudriñar en especial el origen de toda noción y sensación. Algunas veces Satanás procura endurecer nuestro espíritu provocándonos. Este puede volverse obtuso, inflexible, estrecho y egoísta. Un espíritu así no puede obrar con Dios ni puede hacer su voluntad. Y de esta manera el creyente va a abandonar su amor hacia los hombres, va a dedicar todos sus sentimientos delicados, de simpatía y ternura, hacia otras cosas. Como que ha perdido la generosidad del Señor y ha trazado un círculo de separación alrededor de sí mismo, ¿cómo puede el Espíritu Santo usarle de modo poderoso? Con frecuencia el enemigo seduce a los cristianos a albergar un espíritu no perdonador, síntoma común aún entre los hijos de Dios. Quizá la caída de los cristianos espirituales puede seguirse de modo principal a esta misma causa. Este resentimiento, espíritu crítico y enemistad inflige un golpe serio a la vida espiritual. Si los creyentes fallan en darse cuenta de que una actitud así viene de modo claro del enemigo y no de nosotros mismos, nunca podrán emanciparse del espíritu del odio. Todavía en otras ocasiones Satanás induce al espíritu del pueblo de Dios a que se vuelva estrecho y confinado. Engaña a estos cristianos separándoles de los demás, trazando líneas de demarcación.
Si alguno es ciego al concepto de la Iglesia como un cuerpo, se dedicará a su pequeño círculo, con lo que demostrará que su espíritu ya se ha retraído. La persona espiritual, en cambio, no considera que las cosas de Dios son las suyas propias, sino que ama a toda la Iglesia en su corazón. Si el espíritu de uno es abierto, fluye en él un río de vida que rebosa y sale de madre. Si su espíritu se empequeñece, estorba la obra de Dios y disminuye la propia utilidad. Un espíritu que no es bastante grande para abrazar a todos los hijos de Dios ya ha sido envenenado. Con frecuencia Satanás inyecta orgullo en el espíritu del creyente, evocando en él una actitud de importancia propia y vanagloria o engreimiento. Hace que tenga en gran estima su persona, como alguien destacado y que es indispensable en la obra de Dios. Un espíritu así constituye una de las mayores causas para la caída de los creyentes, delante del quebrantamiento va la soberbia, y delante de la caída la altivez de espíritu, PR 16-18. El espíritu maligno infecta el espíritu del creyente con estos venenos y otros distintos. Si estos venenos no reciben oposición instantánea pronto pasan a ser, las obras de la carne, Ga. 5:19, al principio estos son solo venenos de Satanás, pero pueden transformarse en pecados de la carne si el cristiano los acepta, incluso inconscientemente, en vez de resistirlos. Si el veneno en el espíritu no es tratado inmediatamente, pasa a ser el pecado del espíritu, un pecado más severo que ningún otro. Juan y Santiago preguntan estentóreamente, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, y los consuma? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, LC 9:54-55. Es del todo esencial que sepamos de qué clase de espíritu somos. Con frecuencia no nos damos cuenta de que nuestro espíritu es presa de las instigaciones del enemigo. Todo va mal si esto va mal. En la experiencia de estos dos discípulos observamos que un espíritu de error puede manifestarse fácilmente por medio de las palabras habladas. Incluso así, las palabras pronunciadas puede que no revelen ni mucho menos lo que puede asumirse del tono. A veces las palabras son correctas, pero el tono es falso. Para asegurar la victoria es necesario que observemos incluso el sonido de nuestras palabras. Inmediatamente después de que el espíritu maligno toca nuestro espíritu, nuestra voz pierde su delicadeza y dulzura. Una expresión áspera, dura, aguda, no procede del Espíritu Santo, simplemente da evidencia del hecho de que el que habla ya ha sido envenenado por Satanás. ¿En qué forma hablamos en general? ¿Podemos referirnos a los demás sin ningún matiz de condenación? Nuestras palabras pueden de hecho ser verdaderas, pero asoma tras estas palabras de verdad el espíritu de crítica, condenación, ira o celos. En vez de ello deberíamos hablar en amor. Si nuestro espíritu es puro y delicado, entonces podremos ser portavoces de la verdad. Pero si el espíritu de condenación se halla en nosotros, podemos estar seguros de que hemos pecado. El pecado no se halla solo en la acción, también se halla como condición. Lo que está escondido tras de las cosas es lo que más importa. ¿Cuántas veces pecamos en tanto que hacemos algo para Dios o para los hombres, porque escondido en la oscuridad se halla un espíritu de crítica, infiel o mal dispuesto? Hemos de mantener nuestro espíritu dulce y tierno. Tiene que ser puro y limpio. ¿Consideramos un espíritu de error como un pecado? ¿Sabemos cuando el enemigo ha atacado nuestro espíritu, cuando nuestro espíritu ha sido envenenado? Supongamos que lo sabemos, ¿somos bastante humildes para eliminar este pecado? En el momento que notamos que nuestra voz se ha vuelto áspera hemos de cesar instantáneamente. Sin la menor vacilación hemos de dirigirnos a nosotros mismos y decir, estoy dispuesto a hablar con un espíritu puro, estoy dispuesto a oponerme al enemigo. Si somos reacios a decir a nuestros hermanos, me he equivocado, entonces nuestro espíritu permanece hundido en su pecado. Los hijos de Dios deberían aprender a guardarse contra el hecho de que su espíritu sea asusado por el enemigo.
Deberían saber también cómo preservarlo en dulzura y ternura. En ocasiones corrientes el pueblo de Dios debería tomar pronto el escudo de la fe que apaga todos los dardos encendidos del maligno. Esto implica que deberíamos ser rápidos en ejercitar una fe viva que busca protección en Dios y así resiste el ataque del enemigo. La fe es nuestro escudo, no nuestro extractor. La fe es un arma para apagar los dardos encendidos, no para arrancarlos una vez clavados. Pero si alguno ha sido tocado por un dardo encendido, al instante debe eliminar la causa del dardo. Y tiene que mantener una actitud de resistencia, negándose totalmente al instante a todo lo que venga de Satanás y orando para conseguir la purificación. Hundiendo el espíritu. El espíritu que se hunde o ya está sumergido es debido principalmente a que se vuelve hacia sí mismo. Puede ser inducido a hacerlo por afán posesivo en todas las experiencias que uno ha tenido, a la intrusión del poder de las tinieblas o al egocentrismo en la oración y la adoración. Cuando el espíritu de uno se inclina hacia adentro en vez de hacia afuera, el poder de Dios es cortado de modo inmediato y el espíritu pronto va a verse rodeado por el alma. Algunas veces este sumergirse del espíritu en el alma es precipitado por el engaño del enemigo maligno que proporciona a la persona sensaciones físicas y varias experiencias gozosas de carácter maravilloso. No se da cuenta esta persona que se originan en el espíritu maligno, insiste en interpretarlas como procedentes de Dios, y de esta manera, sin darse cuenta, vive en un mundo sensorial en tanto que su espíritu se hunde en el alma. Los creyentes pueden ser, además, engañados y su espíritu, en consecuencia, desciende al alma cuando no entienden la posición de Cristo. El Espíritu Santo reviste al Hijo de Dios para que manifieste que Cristo está entronizado en él. Los libros de Hechos, Efesios y Hebreos hablan claro de la posición de Cristo en el cielo hoy día. El espíritu del cristiano está unido al Cristo celestial. Debido a su ignorancia, sin embargo, el cristiano busca dentro para encontrar a Cristo. Desea ser unido con el Cristo que está en él. De ahí que su espíritu no pueda ascender sobre las nubes, sino que es oprimido y se derrumba en el reino anímico. Todas estas operaciones tientan al individuo a vivir en sus sentimientos en vez de vivir en su espíritu. Tiene que saber que antes de que llegue a ser espiritual y realmente andar en el espíritu, el enemigo no se ve obligado, durante este periodo, a recurrir a subterfugios y fraudes. Pero después que la persona ha experimentado el derramamiento del poder del Espíritu Santo en su espíritu, está haciendo frente a un nuevo mundo que no había encontrado antes. Y precisamente aquí hay motivo para alarmarse, porque el enemigo trabajará para inducirle a que deje de permanecer en el espíritu. Si lo consigue, el creyente va a incurrir en una gran pérdida. La táctica del adversario es engañarle por medio de los sentimientos del alma y el cuerpo para que piense que estos son experiencias espirituales que él ha de gozar. Muchos de los que han entrado en la vida espiritual van a ser derrotados a causa de su ignorancia de sus leyes. El enemigo fomenta en ellos toda clase de sensaciones físicas y experiencias sobrenaturales. Si ellos se inclinan y apoyan en estos fenómenos sobrenaturales o en otras ocurrencias de las sensaciones que vienen de fuera, su vida en el espíritu va a ser obstruida. Van a permanecer en el recinto exterior del alma o del cuerpo, en tanto que su espíritu más interno se verá privado del poder para cooperar con Dios. Naturalmente, el alma y el cuerpo van a ascender otra vez, recobrar su autoridad en entredicho y sumergir al espíritu por completo. En tanto que el espíritu está sumergido, sus sentidos permanecen inoperantes. Cuando ocurre esto, muchos cristianos espirituales sienten que han perdido su espíritu. El alma y el cuerpo ocupan un lugar tan grande en el que el ser entero puede vivir por sus sensaciones. Los órganos sensoriales del hombre reemplazan la operación del espíritu. Los movimientos del espíritu son sepultados debajo de las sensaciones poderosas del cuerpo y del alma. Y llegará un día en que la vida y obra espirituales quedarán totalmente extinguidas. Si se permite que una condición así dure mucho tiempo, el creyente en verdad habrá caído de un modo terrible.
Quizás será poseído, incluso, por el espíritu maligno. Por tanto, todo lo que es capaz de impedir la vivencia de carácter espiritual debe ser denegado. Hemos de evitar la risa alocada, el llorar en amargura y todo extremado estallido de emoción física. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.